y la estructura organizacional. Entonces, como ya hablamos del BOFA, nos vamos a enfocar solo en lo que corresponde a la estructura organizacional y vamos a tratar de pronto de entender, de si es necesario hacer preguntas para poder pues, avanzar y para que ustedes puedan como tal desarrollar las actividades y espero que en el transcurso de la jornada este ruido desaparezca. Si ustedes ven que el ruido en lugar de desaparecer se incrementa, me informa para ver qué decisión se toma. ¿Correcto? Si para usted ya no es un sonido, ya se convierte en un ruido, inmediatamente me informa. Bueno chicos, bienvenidos, buenos días. Gracias por la asistencia, gracias por la colaboración prestada. Ya sabemos que la clase es en otro horario, pero es por cuestiones ajenas a mi voluntad la estoy realizando en esta hora, haciendo una síntesis de la clase anterior. Precisamente hablamos sobre el análisis DOFA y seguimos hablando de las fases administrativas, ¿verdad? Del dirigir y el controlar. Hablando de las fases del proceso administrativo que son planear, organizar, dirigir y controlar, y pues ya nos enfocamos en una herramienta que es fundamental en toda empresa como lo es el análisis DOFA para identificar cómo se encuentra internamente nuestro negocio y cómo el entorno, es decir, aquello que rodea a la empresa puede afectar positivo o negativamente el desarrollo de la misma. Hoy no podemos darnos cuenta que pues, a la luz de la pandemia del coronavirus, el coronavirus se ha convertido en la principal amenaza que tienen casi todas las empresas en el orden mundial. ¿Por qué? Porque pues hasta ahora no se tiene como una cura, no se tiene una solución. Se han tratado como de tomar medidas para minimizar los riesgos, pero hay que ser conscientes que todavía una solución concreta no hay, una vacuna no hay, mecanismos para erradicar definitivamente pues todavía no se tienen. Se está tratando de minimizar el riesgo y pues lastimosamente aquí en nuestra ciudad no hemos podido lograr la mitigación de la misma, por el contrario se ha propagado aún más el virus. Entonces, digamos que muchísimas empresas en el ámbito local y también en el ámbito nacional se han visto afectadas por este virus. El sector al cual nosotros pertenecemos con mucha más razón. Ayer un estudiante me preguntó, señor, y si es cierto que arrancamos el 1 de agosto, pues yo les digo que ni siquiera el mismo presidente de la República puede dar respuesta a ese interrogante. Todo se da en la medida que se vayan precisamente viendo los resultados. Y quizás los resultados podemos ver cierto control en ciertas regiones o ciudades de Colombia, pero para decir, listo, vamos a dar inicio a las clases, eso es una responsabilidad bastante grande y hay pues voces del sector que están en contra precisamente de ese direccionamiento, de esa estrategia que quiere implementar el Estado, luego de pronto como muy tajante a la señora ministra de Educación, pero en la cual pues digamos que el presidente ha mantenido mucha prudencia con respecto al tema. Entonces, todavía digamos chicos que es algo que se encuentra como en stand-by, como en incertidumbre, como vamos a ver cómo nos va. Pero les soy muy realista, yo creo que aquí a nivel local, pues, de hecho a partir de mañana vamos a tener toque de queda. Eso indica precisamente que la situación, sobre todo aquí en la localidad, a nivel local y a nivel departamental, es bastante crítica. Bueno, para no preocuparnos tanto, vamos a meternos en lo que nos compete, que tiene que ver precisamente con la empresa. Hablando de herramientas fundamentales para el desarrollo de la empresa, nos topamos con una que precisamente es prioritaria en el evento de establecer funciones y roles, ¿verdad? Y responsabilidades dentro de una organización. Y esta herramienta precisamente es la
estructura organización. Hay que presentarles. Creo que al presentarles ninguno el internet vaya a sacar alguno porque a veces es así. Gabriela, por favor. Gabriela. Ya vengo, chicos. La niña está aquí. Ok, chicos, esta diapositiva es visible a todos. Me informan porque de donde estoy no puedo observarlo, no puedo leer. ¿Sí logran observar? ¿Sí logran observar? ¿Sí logran observar las diapositivas? Ok. Sí, profe, sí. Muy bien, lo que pasa es que tuve que salirme para poder escucharlo porque cuando... Sí, pero el contenido no se ve, profe. ¿El qué? El contenido. O sea, lo que está en la estructura, no, yo no lo leo por lo menos. No lo No te alcanzo a leer. preocupes, o sea, pero si lees las letras negras donde dice estructura organizacional, no te preocupes que ahí simplemente lo que tú vas a ver es un esquema. Lo que está ahí en color rojo, amarillo y naranja y en azul, eso es un esquema, eso no me interesa que lo leas, simplemente es el contenido, el concepto, lo que está aquí abajo en el esquema es un ejemplo, ¿listo? Bueno, entonces miren, la estructura organizacional precisamente les hablaba de que es una herramienta fundamental dentro de la empresa porque pues, es importante saber cómo, cuáles son las funciones que yo cumplo dentro de una organización, cuáles son esas responsabilidades que yo como operario, como jefe de personal, como auxiliar contable, voy a cumplir en una organización X. Entonces, es importante de que al momento de crear una empresa, al momento de establecer el número de personas que van a laborar en ella, al momento de establecer cuáles son precisamente las áreas, ¿verdad? Se establecen funciones y responsabilidades cuyo objetivo y cuyo fin es precisamente enfocarse en esos objetivos generales, ¿verdad? Que se deben cumplir para poder sacar a flote mi empresa, para poder cumplir las metas que anualmente yo me pacto con mi organización. Entonces, la estructura organizacional, chicos, puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo. ¿Para qué? Para alcanzar la coordinación del mismo y orientándolo al logro. Correcto. Entonces, como en una empresa que más o menos tiene ciertas funciones, hay distintos procesos, distintos procedimientos, digamos que una sola persona no puede llevar toda esa carga, toda esa responsabilidad, sino que requiere un apoyo, requiere de personas que tengan el conocimiento, que tengan la idoneidad para poder, como les digo, para poder cumplir con los objetivos pactados. Entonces aquí miren, tenemos esto que ustedes están viendo aquí que de pronto no visualizan, es el ejemplo de una estructura organizacional. En letras rojas al inicio ustedes ven una gerencia general y de esa gerencia general miren que sale una rayita, ¿verdad? Con un cargo que está en color amarillo que dice control interno.
De esa gerencia general se divide en dos secciones. Una, ambas en color naranja, una que dice Secretaría General y otra Sugerencia Comercial. ¿Qué quiere decir? Que para este tipo de empresa, este es el tipo de estructura organizacional más adecuada. Dentro de esa Secretaría General dice talento humano, dice planificación, también nos habla sobre área contable, y en la sugerencia comercial se enfoca más que todo en lo que tiene que ver con las ventas y con las compras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta estructura organizacional solamente aplica para ciertos tipos de empresas. Por aquí, por ningún lado, vemos de que la empresa produce o elabora un producto. Esta estructura organizacional debe, más que todo, estructurarse para aquellos tipos de empresas que solamente se dedican a comercializar o a prestar un producto o servicio, porque nos damos cuenta que el área de producción, el área de mantenimiento y el área, pues digamos, de almacén e insumos es totalmente nuevo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? O este ejemplo que ustedes están vivenciando, que la estructura organizacional, ¿verdad? Debe elaborarse de acuerdo al tipo de organización, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a los procedimientos que la empresa tenga. Hay empresas donde solamente trabajan 3 personas, ¿verdad? Quizás una persona atendiendo el objetivo de la empresa más que todo es como satisfacer necesidades del cliente, y yo lo puedo satisfacer atendiéndolo de forma telefónica o a través de una asesoría personal, brindándole pues un servicio de calidad o un servicio legal. Quizás yo sea un abogado y yo solamente para el trabajo necesito un asistente y necesito quizás un contador que me lleve las cuentas como tal de los clientes, de los proveedores, y solamente somos 3 personas las que trabajamos en esa empresa. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, así se va a realizar como tal la estructura organizacional. Entonces, para conocer los modelos más accesibles, vamos a seguir continuando y vamos a seguir conociendo cuáles son los tipos de estructura organizacional más conocidos. Ustedes al momento de consultar pueden encontrar diversidad, pero en algunas ocasiones tienen mucha similitud con estas que yo les voy a socializar. ¿Correcto, chicos? Bueno, aquí tenemos precisamente el concepto de 2 autores, Strategor y Mismer. Ellos coinciden precisamente como en el término. Aquí el señor Strategor define la estructura organizacional como el conjunto de funciones y de las relaciones que determinan las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Listo. Y el señor Milberg define la estructura organizacional como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo y en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Aquí nos estamos dando cuenta, miren, a través de esta ilustración, que aquí a la izquierda nosotros podemos ver un grupo de personas que está representando una estructura organizacional donde se ve un líder que está identificado como el color rojo. Se ven como 3 personas, por decirlo así, 3 sublíderes, y cada sublíder tiene como un grupo a su cargo. Esto es una estructura organizacional donde se ve que hay una cabeza visible, que hay unas personas que responden por un área de trabajo y que hay unos operarios que son subalternos y cumplen las funciones adecuadas para cada área laboral. Y también, miren, nos damos cuenta que aquí hay una estructura, hay 4 personas con una figura, y esa figura está precisamente conformada las 4 partes de un rompecabezas. ¿Qué quiere decir? Que cada persona es una parte fundamental dentro de esa unidad, y esa unidad se llama empresa, y esa persona tiene una función específica dentro de esa empresa. Y miren de que cada persona está asignada a un color, y lo importante es el mensaje como tal que transmite esa ilustración.
cada persona es parte fundamental de la empresa porque con sus conocimientos y con la responsabilidad y habilidades que maneje dentro de la empresa es una herramienta fundamental para el logro de su objetivo. ¿Quedó claro, chicos? Me devuelvo un momentico acá porque parece que alguien entró o va a entrar y me pregunta. Tengo que admitirlo. Hola, Steven. Steven, hola. Hola. Aquí tras bambalinas, pues, ¿tuviste alguna comunicación con tu compañera? No. Lo que hablamos anoche, ¿no? Ok, listo, pues. Continúo. Y le sigo compartiendo. Vamos a colocarlo, vamos a presentarlo mejor en presentación con diapositivas para que se vea. Entonces, ahora sí vamos a hablar precisamente de los tipos de estructura más conocidas, las que más, digamos, las más comunes en las empresas. Chicos, ya vengo, me regalan un minuto que la niña nuevamente se sale de... Bueno, hablando de la estructura organizativa formal, digamos que la característica principal de este tipo de estructura es la especialización del trabajo. Este tipo de estructura más que todo se utiliza para aquellas grandes empresas. ¿Por qué? Porque en las grandes empresas siempre debe existir un gerente, una persona que sea como la cabeza visible de la empresa, y esa cabeza visible se arropa como tal de distintas áreas o funciones. Esas personas que están al frente de cada área o función son personas competentes, son personas especialistas en el área, y digamos que para ese gerente general se van a convertir en sus colaboradores. Ya, yo como gerente de la empresa le voy a designar a esta persona que tiene un amplio conocimiento de las compras, conocimiento de los productos, la voy a colocar aquí al frente. Esta persona tiene mucho estudio en la parte productiva y viene con experiencia de otras actividades económicas de otras empresas, y lo voy a colocar precisamente en el área de producción. Entonces, ¿cuál es el objetivo precisamente de este tipo de estructura? Que ese gerente va a ser, digamos, que quien dirija los destinos de la empresa, pero va a tener un trabajo conjunto con más colaboradores que van a ser las personas que estarán al frente de cada área, de cada proceso que conforme la empresa. Listo, o sea que el trabajo del gerente no va a ser solo, no va a estar solo tomando decisiones. Esta persona va a delegar en cada gerente de proceso, en cada jefe de área, va a delegar responsabilidades. Ellos van a tener total autonomía para establecer estrategias, para cumplir objetivos propios de cada área. Ojo, pero que estos objetivos estén enfocados en el logro del objetivo organizacional. Si yo, como jefe, yo quiero por lo menos aumentar la producción, ¿verdad? Quiere decir de que probablemente se hizo un trabajo conjunto, una investigación de mercado, se pudo lograr conseguir 2 o 3 clientes que son muy buenos, y que precisamente por esos nuevos clientes se me va a incrementar la producción. Entonces miren de que hay un proceso, hay un trabajo en conjunto, hay un trabajo que no solamente va a estar enfocado en el área de producción, sino que va a estar enfocado en toda la empresa. Se establece una estrategia para que todas las áreas como tal trabajen en ella y se pueda lograr ese objetivo organizacional que se trazó. Si yo quiero hablar por lo menos de disminución
Bueno, vamos a disminuir, por decirles algo, el porcentaje de desperdicio. Debe existir un programa interno dentro de la empresa que me permita a mí generar menos desperdicio desde mi área de trabajo. Ese desperdicio puede ser con respecto a papelería, puede ser con respecto como a residuos materiales. Entonces, eso no va a ser un trabajo específico del área de producción, sino de toda la área de la empresa. Quizás en el área de producción es más representativo porque se utilizan materias primas, se utilizan como tal productos, pero en las demás áreas de la empresa también eh, se genera residuos, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que es la estructura organizativa formal. Quiere decir de que cada área de la empresa hay una persona encargada. Estas personas van a tener total autonomía por cada área, van a tener personas que trabajen para ellas, van a tener personal a su cargo. Estas personas pueden establecer objetivos solamente, ojo, solo para cumplir en esta área, ¿verdad? Pero que va relacionado con los objetivos organizacionales. Y también estas áreas se van a comunicar entre sí, van a ser de común apoyo para las distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, si yo pertenezco al área de producción, yo soy jefe de producción, pero también hay un área de distribución y logística, y hoy se requiere, fuerza laboral requiere por lo menos 2 operarios de común acuerdo, ¿verdad? Con la persona encargada del área de distribución, yo puedo asignar 2 personas que trabajan en este área para que estén hoy al mando de otra persona, pero ¿con quién? Con mi visto bueno. Yo le digo a la persona, póngase a disposición de tal supervisor, y la persona por el día de hoy solamente va a cumplir la tarea designada por el responsable de aquella área. Correcto. Entonces, este tipo de estructura organizativa, chicos, se utiliza más que todo en aquellas empresas que son grandes, tanto en tamaño como en número de empleados. Cuando digo tamaño, estoy hablando de la expansión, estoy hablando como tal del área de la empresa. Aquella que tiene quizás los procesos bastante complejos porque se maneja una gran cantidad de personas. Entonces, quizás es más factible que los líderes de cada área manejen como tal su trabajo y puedan, puedan asignar las funciones, asignar responsabilidades, incluso tener a su cargo también supervisores que como tal le ayuden a llevar a cabo el trabajo y que pueda llegar al rango operativo como tal de la empresa. Correcto. La estructura lineal. Me salgo un momentico. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me hablan porque yo estoy de lleno concentrada en la diapositiva y como les digo, no tengo manera de observar, de ver los comentarios porque estoy como tal haciéndole la presentación. Con respecto a la estructura lineal, chicos, este tipo de estructura, digamos que casi no me gusta. ¿Por qué? Porque está basada solamente en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Por ejemplo, la estructura militar. ¿Cuál es este tipo de estructura? Parece mentira, pero en pleno siglo XXI, ni siquiera en pleno siglo XXI, sino en un nuevo milenio, hay muchas empresas que están basadas en esta estructura. Estas personas pueden tener colaboradores, pueden tener diferentes personas o tener una empresa representativa en tamaño. Puede ser una empresa mediana que tenga 100, 120 trabajadores, 70, 80 personas, que es una cantidad bastante representativa. En este tipo de estructura, ¿qué es lo que sucede? Que la autoridad, es decir, quien toma todas las decisiones, para bien o para mal de la empresa, es una sola persona. Entonces, ¿qué quiere decir? De que es probable que esta empresa tenga distintas áreas y que cada área tenga como un líder, una persona que se encuentre, digamos, ahí al pendiente de cada área. El problema de estas personas que están como cabezas de cada área es que no van a tener, digamos, como ningún tipo de voz de mando. Ellos simplemente están ahí como para supervisar que las personas hagan bien su trabajo
pensar como en que se establezcan los procesos, en darles, digamos que tener como cierto, ¿cómo les explicaría yo? Como cierto liderazgo, tomar ciertas decisiones, pero las decisiones generales, las decisiones trascendentales, solamente las toma el director o el gerente de esa empresa. Es decir, que ellos simplemente lo que van a hacer es transmitir la información a las personas que van a tener a su cargo. Ya, por ejemplo, yo soy el jefe de producción, yo tengo 20 personas a mi cargo. Yo simplemente voy a transmitir las estrategias que el gerente quiere que se establezcan. Al momento de verificar el trabajo, listo, yo puedo ir, pasar revista, ¿verdad? Los trabajadores me van a rendir como tal cuenta de su trabajo, pero decisiones, las decisiones que se tomen, es decir, incluso la comunicación directa que hay con cada uno de los trabajadores cuando el operario opine o solicite algún servicio o de su opinión con respecto a cómo se está desarrollando el trabajo, su jefe no va a tener incidencia sobre él, sino va a ser directamente el gerente. Entonces, miren de que se habla precisamente, un ejemplo de la estructura militar. Sabemos que precisamente un general es la persona que tiene el mayor rango en el ejército y que precisamente nosotros respetamos, por lo menos nos damos cuenta que a nivel de las fuerzas militares, entre ellos mismos, desde un patrullero hasta el general, hay diferentes rangos jerárquicos y existe un respeto incluso hasta para dirigirse con mucho con permiso, con mucha, como les digo, mucho respeto hacia su mayor. Eso se ve mucho en las fuerzas militares y por eso precisamente comparado este tipo de estructura con las fuerzas militares. Entonces, ¿qué quiere decir? De que aquí las personas no tienen autonomía. Es decir, en la empresa solamente manda una persona y eso está totalmente claro. Ya, quizás las personas que están al frente de cada proceso son simples colaboradores, pero como tal no van a tener incidencia, miren que no van a tener incluso la autonomía que se tiene en la estructura funcional. Aquí simplemente ellos son una figura, están como, digamos, como para facilitar el trabajo, están precisamente como para supervisar el trabajo, pero no van a tomar ningún tipo de decisión. Entonces, por eso les digo que no me gusta mucho este tipo de estructura, sobre todo en pleno milenio y en pleno siglo XXI, cuando definitivamente al trabajador hay que empoderarlo. Bueno, nos vamos con la estructura en comité. Este tipo de estructura es aquella en donde la autoridad y la responsabilidad son compartidas conjuntamente por un grupo de personas en vez de una. Correcto. Entonces me vengo un poquito acá para verlos andan ayer. Que aquí lo que no me cuadra es que si me salgo y alguien va a entrar, no me doy cuenta y no puedo admitirlo. Pero bueno, ya admití a la compañía. Me vengo acá precisamente recordándoles que se les explicó la estructura funcional, la estructura lineal y ahora les vengo a hablar de la estructura en comité. ¿Qué pasa precisamente con la estructura en comité? La estructura en comité es aquella que se da más que todo cuando se llevan a cabo proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Miren, les voy a colocar como ejemplo claro uno que recién se inauguró y que pues hace más o menos como 10 años se viene hablando del mismo, la construcción del nuevo puente Pumarejo. Hace como 10 años el puente Pumarejo era un proyecto porque se vio una necesidad y precisamente cuál es la necesidad, la altura del actual, la imposibilidad de que ciertas embarcaciones no podían llegar más allá de la sociedad portuaria del terminal de Barranquilla y llegar quizás a puertos fluviales, ¿verdad? Aprovechar el río Magdalena como afluente de nuestro país para seguir, digamos, con el proceso de transporte de mercancías en pequeñas embarcaciones a los diferentes puertos fluviales que tiene Colombia. ¿Y por qué no se puede hacer? Precisamente por el calado y por la altura del anterior.
Entonces, hace 10 años lo del puente Pumarejo era como un proyecto como que, ay, sí será verdad, no 10, no como 15 años. Pero resulta que hace más o menos 10 años, aquello que parecía algo utópico, algo como fantasioso, ya empezó a mostrarse, a verse como una realidad. Y empezaron precisamente los estudios preliminares para determinar la parte, lo que corresponde a la primera fase, que es la parte de la planeación, ¿verdad? Entonces, ahí se establece primero que todo lo que requiere la parte presupuestal, la afectación, quienes de pronto pueden ser los afectados, la parte de la escritura, la parte del diseño, cómo se va a diseñar, quiénes se van a ver afectados, quiénes se van a ver beneficiados, todo ese estudio. Mi chicos, para hacer ese estudio no se requiere solo una empresa, se requieren diferentes firmas que se encarguen tienen una función específica. Miren, nos estamos dando cuenta que el puente es una obra de arquitectura, no de arquitectura, una obra de ingeniería civil. Eso como primera medida. Como segunda medida, estamos hablando de un puente sobre un río. Y ahí que pasa cuando se va a realizar este tipo de estructura, hay una afectación ambiental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una afluente fluvial, la más importante de nuestro país. Entonces, digamos que la parte de la flora y la fauna también pueden verse afectadas por la construcción de esta nueva obra. Y hay una afectación que tiene que ver con la parte de materiales, de tipo de materiales, la parte de carreteras, de vías, de transporte, qué tipo de vehículos, porque obviamente por el puente tienen que pasar todo tipo de vehículos, entonces también hay un estudio en lo que corresponde a transporte. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no son solamente, digamos, una firma encargada, sino son diferentes firmas. En ese orden de ideas, se establece como tal una estructura en comité. ¿Y por qué en comité? Porque no solamente va a ser